A principios de 1946, en la región ahora conocida como Cisjordania, un grupo de adolescentes beduinos estaban cuidando sus ovejas y cabras cerca del antiguo asentamiento de Qumran. Para pasar el tiempo, por monótono que fuera, tiraron alrededor las rocas que encontraron esparcidas por el áspero terreno desértico. Cuando una de esas rocas fue arrojada en la extensión oscura de una cueva, los adolescentes se sorprendieron al escuchar un fuerte ruido estremecedor resonando desde dentro. Explorando, encontraron una colección de grandes tinajas de barro, una de las cuales se había roto. Aunque no lo sabían en ese momento, estos adolescentes habían hecho un descubrimiento histórico. Dentro de los frascos había una serie de pergaminos antiguos. En los años que siguieron a este descubrimiento, arqueólogos, historiadores y cazadores de tesoros encontrarían fragmentos de pergaminos adicionales en otras 10 cuevas de la zona. En conjunto formaron unos 800 a 900 manuscritos, colectivamente conocidos como los pergaminos del Mar Muerto. Entre estos manuscritos estaban grandes porciones de un misterioso texto religioso no canónico que había sido olvidado durante mucho tiempo. Se llamó el Libro de Enoc. En su totalidad, el Libro de Enoc se compone de 5 libros: el Libro de los Vigilantes, el Libro de Parábolas, el Libro Astronómico, las Visiones de los Sueños y las Epístolas de Enoc, que contiene unos 100 capítulos. Estos capítulos cuentan la historia del 7º patriarca en el libro del Génesis, Enoc, padre de Matusalén y abuelo de Noé, el mismo Noé de la historia bíblica del Arca de Noé. Sin embargo, esta no era la historia bíblica del Arca de Noé. De hecho, el libro de Enoc proporciona un relato de los hechos completamente diferente, conduciendo al gran diluvio de la época de Noé, la cual es una historia doctrinal completamente diferente. Cuenta una historia de los vigilantes, explicados en términos bíblicos como ángeles caídos, enviados a la tierra para vigilar a los humanos en algún momento antiguo e indefinido. Desafortunadamente, lejos de simplemente observar a los humanos, estos vigilantes se enamoraron de las mujeres humanas y en poco tiempo comenzaron a participar en actos sexuales depravados con ellas. El libro de Enoc dice que los niños nacidos a través de este mestizaje entre los vigilantes y los humanos se llamaban Nefilim. Estos Nefilim fueron, como se describe, gigantes y salvajes que pusieron en peligro y saquearon a la humanidad, o dicho de otra manera, gigantes sobrenaturales, devoradores de hombres. Enojado por lo que habían hecho los vigilantes, los descritos como dioses los encadenaron en una prisión subterránea en lo profundo de la tierra. Enoc se convirtió en el intermediario entre los dioses y los vigilantes encarcelados. El libro describe los viajes entre el cielo y la tierra en su papel de intermediario, cómo voló con los ángeles y vio los ríos y las montañas y los mismos confines de la tierra desde arriba. Sin embargo, a pesar de la intervención de Enoc, los dioses decidieron que la atrocidad en que la tierra se había convertido debía ser castigada. Por supuesto, el castigo sería una gran inundación. Esta inundación destruiría a los Nefilim y cimentaría a los vigilantes en su prisión. Previo a ello, sin embargo, Enoc sería llevado al cielo en un carro de fuego. Es interesante tener en cuenta que durante siglos, el libro de Enoc fue una parte importante tanto para las tradiciones religiosas cristianas como judías. Muchas de las sectas, si no la mayoría, aceptaron el libro como escritura. Además, algunos incluso han sugerido que el libro de Enoc fue la inspiración para el libro del Génesis, debido a sus muchos paralelismos e historias superpuestas. La pregunta es, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué el libro de Enoc no es parte de la Biblia? Para responder a esto, debemos regresar a los primeros siglos después de la muerte de Jesucristo, lejos del rígido canon de 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento que conocemos hoy como la Biblia. Originalmente hubo numerosos evangelios y textos religiosos que formaban el amplio espectro de la tradición cristiana. Como la religión cristiana creció después de la muerte de Jesús, la floreciente iglesia cristiana necesitaba saber qué textos debían leerse y seguirse, qué enseñanzas debían aplicarse, qué textos se considerarían aceptables y divinamente inspirados. La iglesia necesitaba, por diversidad, crear uniformidad. Necesitaban un canon oficial. Miembros de alto rango de la iglesia
ciertamente escogieron y eligieron qué incluir en el canon bíblico oficial. Discutieron, tiraron de los hilos, echaron a sus oponentes como herejes y casi con certeza buscaron expandir su propio poder. Simplemente no tuvo lugar en un solo consejo, sino más bien como un proceso mucho más largo entre los siglos I y IV. Generalmente se entiende que a finales del siglo IV el proceso fue completado y la Biblia se estableció oficialmente sin el libro de Enoc. ¿Cómo podría algo tan influente, sino vital, como el libro de Enoc haber quedado fuera? Para responder a esta pregunta, uno podría examinar otros evangelios que también fueron censurados del producto final. Considera el Evangelio de Pedro, un fragmento del cual fue encontrado en Egipto en 1886, que cuenta la historia perdida de un Jesús resucitado que sale de su tumba y cuenta con 2 ángeles gigantes y una cruz flotante que habla. Y oyeron una voz desde los cielos diciendo, «Tú les has predicado a los que duermen», y se escuchó una respuesta desde la cruz, «Sí». O considera el Evangelio de María, esa obra notoria en que María Magdalena se nombra no solo como uno de los discípulos de Jesús, pero su favorito, tal vez incluso su esposa. Dentro de este Evangelio pregunta el discípulo Pedro por qué él y los otros discípulos deberían escuchar a María, una mujer, a lo que Mateo responde, «Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres entonces por tu parte para hacerla a un lado? Seguramente el Salvador la conoce muy bien, es por eso que la ha amado más que a nosotros». Como el libro de Enoc, estos evangelios dicen historias extraordinarias que desafían a la historia. Quizás entonces no debería sorprendernos que estos textos fueron censurados por los primeros corredores del poder del canon cristiano oficial. Se ha señalado que Enoc, el 7º patriarca de la Biblia, parece reflejar el 7º rey antediluviano, en Menduranna, en la tradición babilónica. Los antiguos griegos creían que Enoc era el mismo que el dios Hermes, mientras que los antiguos egipcios tenían a alguien similar en su propia tradición. Los ejemplos podrían continuar, y por eso hay que preguntarse, ¿por qué Enoc, sin importar su nombre, sigue apareciendo en las tradiciones de los antiguos? La respuesta puede preceder a los griegos, los egipcios o incluso los babilonios, hasta los antiguos sumerios. Según los textos sumerios, la tierra fue visitada por un grupo de seres sobrenaturales en algún momento del pasado distante. Estos visitantes se describen en la tradición sumeria de una manera inquietantemente similar a las descripciones de los vigilantes en el libro de Enoc. Es posible que el libro de Enoc, así como otras tradiciones relacionadas, simplemente están volviendo a contar la vieja historia sumeria de los Anunnaki. Considera la revolución agrícola, que comenzó alrededor del 10.000 a.C., tiempo durante el cual los seres humanos pasaron de un estilo de vida de caza y recolección a uno de agricultura y asentamiento. Según registros históricos, ya en 9500 a.C., en lo que hoy es el Kurdistán moderno, cebada, trigo y centeno estaban siendo cultivados. Se cultivaban avena, guisantes y lentejas, mientras que se domesticaban cabras y ovejas. Unos 500 años después de eso, la fundición de cobre y plomo fueron teniendo lugar en la región, junto con el tejido y la alfarería. Además, esta antigua cultura kurda fue la primera en desarrollar un guión, siendo una de las sociedades alfabetizadas más antiguas de la humanidad. Algunos se han preguntado cómo los seres humanos podrían haber hecho este salto tan rápido. Curiosamente, el pueblo kurdo afirma ser descendiente de los hijos de Jin, los hijos de los espíritus. ¿Es esta una referencia cultural antigua a la procreación entre Anunnaki y mujeres humanas? Según los sumerios, fueron los Anunnaki quienes trajeron conocimiento avanzado y tecnología a los seres humanos, echando una mano, por así decirlo, a la progresión de la civilización humana. Muchos han sugerido que esto explica monumentos aparentemente imposibles como las pirámides de Giza o Teotihuacán, esos antiguos monumentos de extraordinaria sofisticación que es completamente inexplicable por la cultura y circunstancias sociales de registro histórico. Quizás esto también explica cómo los seres humanos pudimos hacer la transición de cazadores-recolectores nómadas a civilizaciones sofisticadas en una cantidad de tiempo históricamente insignificante. Increíblemente, el libro de Enoc describe un proceso casi idéntico que tiene lugar,
con los vigilantes reflejando a los Anunnaki en proporcionar a los humanos conocimiento y tecnología avanzada. Enseñan a los humanos la metalurgia y la minería, ciencia y medicina, cómo leer y escribir, y cómo leer las estrellas. Enseñan a los humanos a usar cosméticos y hacer joyas, y revelar los secretos del arte de la guerra. El libro de Enoch 8.1.3a dice: Y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas y cuchillos, y escudos, y corazas, y les dio a conocer los metales de la tierra, y el arte de trabajarlos, y pulseras, y adornos, y el uso del antimonio, y el embellecimiento de los párpados, y toda clase de piedras costosas, y todas las tinturas colorantes. Y surgió mucha impiedad, y cometieron fornicación, y fueron llevados por mal camino, y se corrompieron en todos sus caminos. Estaba el libro de Enoch de esta manera, reflejando y volviendo a contar la historia de los Anunnaki. Es interesante que el ejemplo más común de algo completamente inexplicable por las circunstancias culturales y sociales de registro histórico, es decir, algo que los Anunnaki seguramente debieron haber ayudado a los humanos antiguos, son las pirámides de Egipto. Según el antiguo historiador árabe Al-Makrizi, estas pirámides fueron construidas por un rey llamado Saurid, que vivió antes del gran diluvio. Por cierto, Saurid traducido al hebreo es Enoch. Considera en otra parte del libro de Enoch, en un capítulo en el que Enoch da testimonio de los secretos de los relámpagos y los secretos del trueno. Algunos han sugerido que este capítulo está destinado a iluminar los acertijos de energía y electricidad. De nuevo, esto se relaciona directamente a los Anunnaki, que muchos creen han intentado revelar secretos similares a los seres humanos a través de círculos de cultivo durante algún tiempo. Puede parecer difícil de creer que historias tan alucinantes como estas, de vigilantes y Anunnaki y gigantes Nefilim, historias que impregnaron culturas antiguas durante miles de años, puedan olvidarse a tal grado. Los sumerios borrados del panteón de civilizaciones antiguas, el libro de Enoch censurado del canon bíblico. Sin embargo, dada la forma en que estas historias reforman fundamentalmente la historia humana y redefinen lo que son los seres humanos, su exclusión quizás no sea una sorpresa. Sin embargo, tal vez estas historias no fueron de hecho totalmente borradas. Considera la conocida historia bíblica de Adán y Eva y el huerto del Edén. No lo leas literalmente ni filosóficamente, sino como una alegoría. Léelo metafóricamente. Dios crea a Adán para vigilar la tierra, así como los dioses lo hacen con los vigilantes en el libro de Enoch. De la costilla de Adán, Dios crea a Eva. Adán y Eva procrean, representando el mestizaje entre los vigilantes y las mujeres humanas. A Adán y Eva se les dice que pueden comer cualquier cosa que quieran en el huerto del Edén, excepto el fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal. Por supuesto, comen del árbol del conocimiento, representativo de los vigilantes trayendo tecnología avanzada y conocimiento a los seres humanos que tal vez no estaban lo suficientemente evolucionados mentalmente como para manejarlos. Como al comer del árbol del conocimiento concedieron a Adán y Eva el conocimiento de Dios, también lo hizo el libro de Enoch al describir cómo los vigilantes revelaron los secretos eternos que fueron preservados para el cielo, los cuales los hombres se esforzaban por aprender. Leyendo la historia de Adán y Eva de esta manera, es fácil ver los paralelismos entre esto y el libro de Enoch. Y quizás ese sea el punto. Quizás la gente que escribió la historia de Adán y Eva estaba simplemente volviendo a contar las historias en el libro de Enoch a su manera, volviendo a contar la historia sumeria de los Anunnaki, como lo habían hecho muchas otras religiones y culturas antes que ellos, insertando esta pieza crucial de la historia humana alegóricamente en su propio canon religioso, para que estos registros antiguos pudieran seguir existiendo. ¿Qué es la historia humana? ¿Es lo que se entiende oficialmente en los libros de historia sancionados? ¿O es algo más profundo, algo más increíble, sí, tal vez olvidado? Quizás la respuesta ha estado oculta a plena vista todo el tiempo.